Te doy la bienvenida una vez más a Mitos y Leyendas de América, un espacio donde las historias cobran vida y el pasado nos susurra al oído. Soy Jenny de Bernardo y en este tercer episodio dedicado a los cuentos de los indios Pueblo, nos adentraremos en relatos que nos hablan de su conexión profunda con la naturaleza, la espiritualidad y los misterios de la existencia. Acomódate junto a la hoguera porque estas historias prometen encender la imaginación y el alma. Comencemos. Esta historia es acerca de un hombre que no descansaba el domingo. Había una vez en un pueblo al sur de Isleta, en una de sus antiguas colonias llamada Paquetuay, el pueblo arcoíris, abandonado hace ya tiempo, dos hombres que eran grandes amigos. Habían comenzado su vida con perspectivas similares. Se habían casado jóvenes y se habían establecido en el mismo pueblo. Pero, aunque eran amigos, sus personalidades eran muy distintas. Uno tenía un corazón bueno y el otro era malvado. El bueno siempre descansaba el domingo, mientras que el otro trabajaba todos los días. El bueno tenía mejor suerte que el malo, lo que despertaba los celos de este último. Un día el malo le preguntó: «Amigo, dime una cosa, ¿por qué es que tú tienes más éxito que yo?» «Tal vez», le contestó el bueno, «sea porque yo descanso el domingo y trabajo duro el resto de la semana, mientras tú trabajas todos los días». El tiempo pasó y los dos hombres acumularon riquezas, teniendo muchos criados, ganado y adornos. El bueno permitía que sus criados descansaran el domingo, pero el malo hacía trabajar a los suyos todos los días y no les concedía siquiera tiempo para fumar. El bueno prosperó y acumuló más riquezas, tuvo más criados, más ganado y más adornos que el malo, quien cada día estaba más celoso de su amigo. Finalmente el malo le dijo al bueno: «Amigo, tú dices que tienes mejor suerte porque descansas el domingo, pero te apostaré que yo tengo razón en no descansar ese día». «No», respondió el bueno, «yo te apuesto que tengo razón en que se debe descansar el domingo». «Entonces te apuesto todo mi ganado contra el tuyo, mis tierras contra tus tierras y todo lo que tengo excepto mi esposa. Mañana estate listo a la madrugada que iremos a la calle a preguntarle a los 3 primeros hombres quién de los dos tiene razón. Y el que obtenga la razón de la mayoría será el ganador y se quedará con todo lo que es del otro». El bueno estuvo de acuerdo, porque un indio no puede rechazar un desafío. Y a la mañana siguiente los dos hombres salieron a la calle. Al poco tiempo encontraron a un hombre y le preguntaron: «Amigo, queremos tu opinión. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿El que descansa el domingo y permite que también lo hagan sus criados o el que no lo hace?» Resulta que esta persona no era un hombre, sino un demonio que se paseaba con forma humana y contestó rápidamente: «Sin duda tiene razón el que no descansa el domingo». Y siguió su camino. «¡Ah!», exclamó el malo, «el primer voto es para mí». Caminaron un poco y muy pronto se toparon con otro hombre al que le preguntaron lo mismo. Pero era el mismo demonio y repitió su respuesta. «El segundo voto es también para mí», exclamó el malo. Luego se cruzaron a un tercer hombre y le preguntaron lo mismo.
Y este contestó lo mismo, ya que era el mismo demonio en otro cuerpo. ¡Ajá!, festejó el malo, soy el ganador. Bájate de ese burro que me pertenece y también su cría, ya que todo lo que te pertenecía ahora es mío como acordamos. El bueno bajó del burro con lágrimas en sus ojos, porque pensaba en su esposa, y le dijo al malo: amigo, ahora que has ganado todo lo mío, volverás a tu casa, pero yo no lo haré. Dile a mi mujer que me iré al siguiente pueblo a buscar trabajo y que no volveré hasta no haber ganado todo lo que perdí en esta apuesta. Dile que no esté triste. Se dieron la mano y partieron. El malo montando hacia su hogar rebosante de alegría y el bueno a pie, caminando por la arena hacia Isleta, el pueblo más grande y rico de todo el territorio. En el camino los sorprendió la noche y, divisando una casa abandonada en medio del campo, se apresuró para refugiarse de la fría noche. Una parte del techo aún se sostenía en la casa junto al fogón y la chimenea, y el bueno comenzó a confeccionarse una cama para descansar. Resulta que esa casa era el sitio de las reuniones nocturnas de todos los demonios del territorio. Y antes de que el bueno se fuera a dormir, oyó fuertes ruidos de los demonios acercándose. Se asustó mucho y corrió a esconderse, subiendo por la chimenea y permaneciendo en el travesaño. De un momento, los demonios comenzaron a llegar solos o en parejas. Y finalmente el demonio más viejo, el mismo que le había hecho la trampa en la apuesta, convocó el inicio de la reunión y le preguntó a cada uno cuáles habían sido sus avances. Un demonio joven se paró y dijo: el siguiente pueblo es el más grande y rico de toda la nación. Hace 3 semanas todo el pueblo y todos los pueblos a la vera del río han estado tratando de deshacer lo que yo hice sin conseguirlo. Hace 3 semanas llegué a ese río y pensé qué lindo sería hacerlo desaparecer para que el pueblo maldijera si sus dioses no le enviaban las lluvias. Así que coloqué una gran piedra en la naciente del río y contuve las aguas. Y desde ese día el agua ya no corre y el pueblo intenta en vano descorrer la piedra, mientras ellos y sus animales se mueren de sed. Ahora maldecirán a sus dioses y nos servirán, o perecerán como los animales. Muy bien, dijo el demonio viejo frotando sus manos. Has hecho bien. Pero dime, ¿hay alguna manera de descorrer esa piedra? Hay una sola manera, dijo el demonio joven, y se requiere tan solo la fuerza de un hombre. Pero nunca se les ocurrirá cómo hacerlo. Si tomaran un palo largo, afilado como una espada, se pararan encima de la piedra y la golpearan primero en el costado este, luego en el oeste, en el norte y en el sur, el agua saldría con tanta presión que arrojaría la piedra hacia la orilla y el río jamás podría ser detenido nuevamente. Esa es la única manera, dijo el demonio viejo. Entonces, has hecho bien porque jamás se les ocurrirá intentar eso. Ahora, que cuente el siguiente. Otro demonio joven se paró y contó: yo también he hecho lo mío en un pueblo del otro lado de la montaña. Hice que la hija del hombre más rico enfermara en su cama y nunca mejorará. Todos los hombres medicina han tratado en vano de curarla. Ella también será nuestra. Bien, dijo el demonio viejo. ¿Acaso no hay manera de que se cure? Sí, solo existe una manera, pero nunca se les ocurrirá. Si alguien la llevara hasta la puerta mientras el sol está saliendo y la sostuviera de manera que los primeros rayos tocaran su cabeza, se recobraría de inmediato y nunca podría enfermar nuevamente. Tienes razón, dijo el demonio viejo, a nadie se le ocurrirá hacer eso.
Un gallo cantó y el demonio viejo dijo: «Tienen el camino», queriendo decir: concluye la reunión. Todos los demonios se apresuraron a irse. Y una vez que se marcharon, el hombre bueno se deslizó por la chimenea, muerto de miedo, y emprendió su camino hacia Isleta. Cuando llegó, encontró al pueblo sumido en grandes problemas por la falta de agua. Los cultivos estaban echándose a perder y sus animales muriendo de sed. «Veo que estos demonios decían la verdad sobre lo que hicieron», pensó el bueno. «Probablemente también sea verdad sobre cómo deshacer sus maldades. Lo intentaré aunque falle». Fue a buscar al cacique y le preguntó cómo lo recompensarían si conseguía hacer fluir nuevamente el río. El cacique llamó a los jefes principales y se reunieron en consejo y acordaron que si el extraño conseguía hacer fluir el río, se le concedería lo que pidiese. «Lo haré si me dan la mitad de las riquezas de todo el pueblo». Estuvieron de acuerdo y le preguntaron cuántos hombres precisaría para hacerlo. «No necesito ningún hombre, solo denme un palo fuerte del largo de mi brazo y un caballo». Le dieron lo que pedía y solo se dirigió al río. Subió a la piedra, golpeó con todo el palo en su costado este y en el oeste, en el norte y en el sur, y saltó rápidamente hacia la orilla. En ese instante el agua comenzó a fluir tan fuerte como nunca lo había hecho. Todas las personas y animales se amontonaron junto al río y bebieron, recuperando sus fuerzas. Volvieron a regar los campos y los cultivos casi muertos reverdecieron. Cuando el bueno volvió al pueblo, la mitad de los granos, del dinero, de los vestidos y adornos del pueblo estaban apilados en una gran montaña esperando para llevárselos. Y la mitad de los caballos, ganado y ovejas aguardaban reunidos en grandes manadas. Era tanto que tuvo que contratar a muchos hombres para llevárselo todo a su hogar. Y sin duda era mucho más de lo que había tenido antes. Encargó a un hombre para que comandara la caravana y que lo esperaran en determinado punto del camino. Él, llevándose un caballo, montó hasta el otro pueblo a ver a la hija enferma del hombre rico. Llegando al anochecer, se detuvo en la casa de una anciana. Mientras él comía, ella le contó cuán triste estaba la aldea, ya que la muchacha era tan buena con todos y estaba muriendo. «Yo puedo curarla», dijo. «Indá», dijo la anciana, «todos los hombres medicina han intentado en vano. ¿Qué podrías hacer tú?» «Yo puedo curarla», insistió él. Finalmente, la anciana fue a la casa del hombre rico y le dijo que había un extraño que aseguraba que podía curar a su hija. El hombre rico le contestó: «Ve a decirle que venga inmediatamente». Y la anciana lo hizo. Cuando el hombre bueno llegó, el hombre rico le preguntó: «¿Eres tú el que dice que puede curar a mi hija?» «Soy yo». «¿Por cuánto la curarías?» «¿Qué me podrías dar?» «La mitad de lo que tengo», dijo el hombre rico, «lo que es mucho». «Muy bien, prepárense para mañana porque vendré antes del amanecer». Cuando el negro de la noche comenzó a ponerse azul, el bueno apareció y sacó a la muchacha enferma de su cama. La llevó a la puerta en el momento en que salía el sol y sus rayos tocaron su cabeza gacha. E instantáneamente estuvo completamente recuperada, tan fuerte y bella como siempre. Ese mismo día el padre de la muchacha dividió sus riquezas en dos y le dio su parte al bueno, quien nuevamente tuvo que contratar a varios hombres para que la transportaran con carretas. En el sitio acordado lo esperaba el encargado con lo que le habían pagado en Isleta.
y poniendo todas sus riquezas juntas, las manadas de animales, las carretas llenas de maíz y vestidos y adornos, emprendieron el camino a su casa, enviando un mensajero a caballo para que se adelantara y le contara a su esposa. Cuando el malo vio todos los caballos dirigiéndose a la casa de su amigo, corrió a ver de qué se trataba. Y allí estaba el bueno con toda su riqueza recuperada. Lleno de envidia, le preguntó de dónde había sacado todo esto. Y el bueno le contó lo que le había sucedido. Entonces dijo el malo: yo también iré a esa casa abandonada, tal vez oiga algo. Así que salió con el burro que le había ganado en la apuesta a su amigo, hasta que llegó a la casa en medio del campo y se escondió en la chimenea. A la noche, los demonios se reunieron y los dos demonios jóvenes le informaron al viejo lo que había sucedido con el río y con la muchacha enferma, y que ninguno de los dos podrían ser embrujados otra vez. Alguien debe habernos escuchado anoche, dijo el demonio viejo muy enojado. Inspeccionen la casa. En poco tiempo encontraron al malo en la chimenea. Suponiendo que había sido él quien había deshecho sus brujerías, lo arrastraron sin piedad allí, a donde moran los demonios. Mucho antes que los primeros españoles arribaran a Nuevo México, Isleta se emplazaba donde aún hoy permanece, en una elevación de roca de lava que desafía el desgaste de la corriente del Río Grande. En aquellos días lejanos, Nachuruchu, luz azulada del amanecer, moraba en Isleta y era el jefe de su tribu. Tejedor de profesión, su telar colgaba de una viga del techo de su oscura habitación, y allí tejía gruesas mantas negras que son los vestidos que las mujeres del pueblo usan hoy día. Además de ser un conocedor de la medicina, Luz Azulada del Amanecer era un joven alto, fuerte y apuesto, y todas las muchachas del pueblo pensaban que era una lástima que no se interesara en conseguir una esposa. Por él, las muchachas lo miraban con las mejillas coloradas y con las más bonitas sonrisas cuando lo veían en la plaza. Pero ellas no eran objeto de su mirada. También, según la costumbre de los Tiwa, tímidos dedos trabajaban en camisas de piel con flecos o en coloridas fundas para gubias, y luego eran llevados por mensajeros desconocidos hasta la puerta de su casa, quienes le decían: te lo envía la que hizo esto por ti, si la aceptas a ella como tuya. Pero Luz Azulada del Amanecer no le daba más importancia que a la que le concedía las sonrisas, y continuaba trabajando en su telar, confeccionando tantas mantas como no se vieron nunca en la tierra de los Tiwa, antes o después. Sus admiradoras más persistentes eran dos hermanas llamadas Doncellas Maíz Amarillo. Las dos eran jóvenes y hermosas, pero andaban por el mal camino, que es la expresión india para decir que tenían poderes mágicos que utilizaban con un fin maligno. Cuando todas las muchachas se dieron por vencidas, desalentadas por la indiferencia de Luz Azulada del Amanecer, las doncellas Maíz Amarillo continuaban yendo día tras día a su casa intentando llamar su atención. Finalmente, el asunto se tornó tan molesto para Luz Azulada del Amanecer que envió al pregonero del pueblo a que avise que en 4 días escogería una esposa. En ese entonces, y aún hoy día,
Los Tiwa usaban como recipientes para sacar el agua de las grandes tinajas de barro sus pequeños omates con forma de cuchara hechos de calabaza. Pero Luz Azulada del Amanecer, siendo un gran hombre medicina y un hombre rico, poseía un omate de perla pura con forma de calabaza muy preciada. En el cuarto día, proclamó el pregonero, Luz Azulada del Amanecer colgará su omate de perla de su puerta, y cada muchacha deberá arrojar un puñado de harina de maíz dentro. Aquella cuya harina esté tan bien molida que quede adherida al omate, esa será su esposa. Cuando esta extraña noticia se dio a conocer ese tranquilo atardecer, hubo un gran revuelo entre las muchachas que correteaban con sus mocasines saliendo de cientos de casas de adobe gris para oír cada palabra que se decía. Apenas oyeron la noticia que proclamaba el pregonero, corrieron a los cuartos de almacenamiento a revolver entre los botes de maíz en busca de las mazorcas más grandes, enteras y perfectas que tenían. Pelando las que habían elegido, cada una tomó un puñado de granos y comenzó a molerlos en el metate, en la tabla de roca de lava para la molienda. Ayudadas con la piedra de mano, rayaban una y otra vez los granos hasta que el maíz duro se volvió harina blanda. Durante 3 días continuaron moliendo una y otra vez la harina hasta que se volvió la harina más fina que se había hecho alguna vez. Cada muchacha estaba segura de que su harina se pegaría al omate del joven y apuesto tejedor. Las doncellas Maíz Amarillo fueron las que trabajaron más duro día y noche, moliendo los granos con ayuda de los hechizos que conocían. En aquellos días lejanos, la luna no había subido al cielo para vivir en las alturas, sino que era una muchacha de Xi y Wibak. Era una muchacha muy hermosa, a pesar de ser ciega de un ojo. Ella también estaba enamorada de Luz Azulada del Amanecer, pero era muy joven para tratar de llamar su atención como lo habían hecho las otras muchachas. Y al momento en que el pregonero había dado a conocer la noticia, ella estaba lejos, en el rancho de su padre. Fue recién en el 4.º día que regresó al pueblo, y unos momentos antes de que las muchachas comenzaran a probar su harina en el omate mágico. Las 2 doncellas Maíz Amarillo estaban saliendo de su casa cuando la vieron y le contaron lo que iban a hacer. Estaban muy seguras de su éxito y le contaron a la muchacha Luna solo para frustrarla, y se rieron de ella mientras corría a su casa. En ese momento, una larga fila de muchachas llegaba a la casa de Luz Azulada del Amanecer. En su puerta ya colgaba el omate de perla, y cuando se acercaban a la puerta, cada una tomaba un puñado de harina y lo arrojaba contra el omate mágico. Pero cada vez la harina caía al suelo y el omate permanecía reluciente y radiante como siempre. Finalmente, llegó el turno de las doncellas Maíz Amarillo, que habían esperado su turno solo para mirar cómo las demás fracasaban. Se acercaron hasta donde pudieron ver a Luz Azulada del Amanecer y exclamaron: «Aquí tenemos la harina que se pegará». Y cada una arrojó un puñado al omate. Pero, para su sorpresa, no se pegó. Y Luz Azulada del Amanecer pudo ver sentado desde su lugar, a través del reflejo que producía el omate, todo lo que ocurría afuera. Las doncellas Maíz Amarillo estaban muy enojadas y en lugar de dejar pasar a las siguientes, continuaron arrojando harina al omate,
que permanecía inmaculado con su lustroso brillo. Luego de ellas llegó la última de las muchachas, la luna, con apenas un puñado de harina que había molido apresuradamente. Las dos hermanas estaban envenenadas de ira para ese entonces y se burlaron de ella diciéndole: «Bu, Palió», que es el nombre tigua de la luna, que significa doncella de agua. Pobrecita, nos das mucha lástima. Nosotras hemos estado moliendo el maíz durante 4 días y tú te acabas de enterar. ¿Cómo esperas conseguir ganarte a luz azulada del amanecer? ¡Bú! Pobre tonta ingenua. Pero la luna no prestó atención a sus burlas. Con su pequeña mano ahuecada, arrojó suavemente su harina contra el omate de perla y, para su sorpresa, hasta la última partícula se pegó a la perla pulida y no cayó al suelo ni un poquito de su harina. Cuando luz azulada del amanecer vio esto, se levantó rápidamente de su telar y tomó a la luna de la mano y le dijo: «Tú eres con la que me casaré. Nunca necesitarás nada porque yo tengo todo para darte». Y le regaló preciosas mantas, batas de algodón y gruesas botas de piel para que se vistiera como la esposa de un rico jefe. Y las doncellas Maíz Amarillo, que habían presenciado la escena, se marcharon jurando que se vengarían de la luna. Luz azulada del amanecer y su dulce esposa la luna eran muy felices. No había un ama de casa en todo el pueblo que la igualara, y ningún cazador, desde las planicies hasta el este, traía más carne de búfalo, antílopes, ciervos de cola negra y liebres de los manzanos que luz azulada del amanecer. Pero él le advertía constantemente: «Esposa luna, ten cuidado con las doncellas de Maíz Amarillo, porque ellas transitan por el mal camino y tratarán de hacerte daño, y tú debes negarte siempre a lo que ellas te propongan». Y su joven esposa siempre le prometía no hacerlo. Un día, las doncellas Maíz Amarillo fueron hasta su casa y le dijeron: «Amigo luz azulada del amanecer, vamos a las planicies a buscar a Mole, raíz jabonosa. ¿Le permites a tu esposa acompañarnos?» «Sí, ella puede ir con ustedes», le contestó. Pero apartándola a un costado le recordó: «Acuérdate de negarte a cualquier cosa que ellas te propongan». La luna se lo prometió y partió con las doncellas Maíz Amarillo. En aquellos días había un pequeño bosque de álamos, donde ahora se asientan los viñedos, jardines y huertos de Isleta, y para llegar a las planicies, las 3 mujeres debían atravesar el bosque. En el centro del bosque había un pozo cuadrado con escalones que permitía llegar hasta el borde del agua. «Ay», dijeron las doncellas Maíz Amarillo, «qué calor que hace y qué sed me despertó esta caminata. Vamos a bajar por un poco de agua». Pero Luna, recordando las palabras de su esposo, dijo amablemente que no tenía deseos de beber. En vano le insistieron, pero finalmente, mirando hacia el pozo, dijeron: «Amiga Luna, ven a ver cuán quietas están las aguas y cómo puedes reflejar tu belleza en ellas». Como sabemos, la luna siempre ha gustado de mirarse en las aguas, como hace aún hoy, y olvidándose de la promesa que le había hecho a luz azulada del amanecer, fue hasta el borde y miró su reflejo. Y en ese momento, las 2 hermanas brujas la tomaron de la nuca y la ahogaron en el pozo.
Luego taparon el pozo con tierra y se marcharon contentas, como lo pueden estar los espíritus malvados. Luz azulada del amanecer desde su telar miraba cada vez más seguido por la puerta a medida que el sol se arrastraba más cerca del piso de adobe, cada vez más cercano a su asiento. Y cuando las sombras se estiraron, saltó súbitamente de su asiento y se dirigió a grandes zancadas a la casa de las doncellas Maíz Amarillo. «¿Dónde está mi esposa?», dijo. «¿Acaso no está contigo?», le preguntaron las hermanas malvadas fingiendo sorpresa. «Terminó de recoger a Mole mucho antes que nosotras y se marchó a casa. Pensábamos que hace tiempo había llegado». Luz azulada del amanecer dijo para sus adentros: «Es como creía, le han hecho alguna maldad». Dio media vuelta y se marchó. A partir de ese momento, todo comenzó a decaer en Isleta, ya que Luz azulada del amanecer era el responsable por el bienestar de su pueblo, de los vivos y de los muertos. Sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, se sentó inmóvil en la punta de la escalera de la estufa, el punto más alto de todo el pueblo, con la cabeza entre las manos. Durante días permaneció allí, sin hablar y sin moverse. Los niños que jugaban en las calles, al ver la inmóvil figura, detuvieron su bullicioso juego. Los ancianos sacudieron sus cabezas seriamente y murmuraron: «Estos son malos tiempos, ya que Luz azulada del amanecer está de duelo y no podrá estar satisfecho. Ya no hay más lluvias y en el campo nuestros cultivos están muriendo. ¿Qué podremos hacer?». Finalmente se reunió el consejo y decidieron que debían volver a buscar a la esposa perdida. Era cierto que el gran Luz azulada del amanecer ya la había buscado en vano y el pueblo le había ayudado. Pero tal vez otros tuvieran mejor suerte. Entonces tomaron un poco de la hierba sagrada para fumar, la envolvieron en chala y fueron a buscar a Xiwide, el águila, quien tenía la visión más afilada de todo el mundo. Entregándole el regalo sagrado le pidieron: «Amigo águila, nuestro amigo, Luz azulada del amanecer, tiene un gran problema. Ha perdido a su esposa Luna. Ve a buscarla, te pedimos, y dinos si está viva o muerta». El águila tomó las ofrendas y fumó la hierba de las plegarias. Luego comenzó su vuelo hacia los cielos. Más y más alto se elevaba, ascendiendo en círculos, mientras sus afilados ojos registraban cada palo, cada piedra y animal en la faz de la tierra. Pero a pesar de su gran visión, no pudo hallar rastros de la esposa perdida. Y tristemente volvió y dijo: «Amigos humanos, subí hasta allí donde pude ver todo el mundo, pero no pude encontrarla». Luego el pueblo se dirigió al coyote y, entregándole las ofrendas, le rogaron que buscase a la luna, ya que es el animal con el mejor olfato en el mundo. El coyote fumó la hierba de las plegarias y partió con su nariz pegada al suelo, tratando de seguir sus huellas. Caminó por toda la tierra, pero finalmente volvió sin encontrar lo que buscaba. Luego, el acongojado pueblo envió al tejón, ya que es el mejor de los animales en cavar. Y fue él a quien los verdaderos enviaron para que cavase las cuevas en las que moraban los primeros habitantes de esta tierra.
El tejón caminó y cavó con sus patas por todas partes, pero retornó tristemente con la noticia de que no había podido encontrar a la luna. Luego le pidieron al águila pescadora, quien podía mirar más profundo en las aguas, y nadó por todos los ríos y arroyos de la tierra hasta que pudo contar todas las piedras y los peces que había en ella. Pero no pudo hallar rastros de la luna. Para ese entonces, en los campos, los cultivos estaban secos y perdidos, y los animales sedientos se arrastraban llorando junto a los ríos secos. Apenas los hombres podían conseguir agua para permanecer vivos. Ya no sabían qué podían hacer, pero luego pensaron: le pediremos al buitre, quien puede hallar a los muertos, porque de seguro ella ya está muerta. De lo contrario, ya la habríamos encontrado. Fueron hasta él y le pidieron ayuda. El buitre lloró al ver a luz azulada del amanecer aún sentado en la punta de la escalera y dijo: es realmente triste ver a nuestro gran amigo así, pero creo que no podré ser de mucha ayuda si otros mejores que yo ya han intentado buscarla y no han podido, pero lo intentaré. Y desplegando sus alas, comenzó el ascenso por la escalera espiralada del cielo. Subió y subió hasta que ni el águila alcanzó a verlo. Más y más arriba, hasta que el calor del sol comenzó a chamuscar su cabeza. Ni siquiera el águila había volado tan alto. Lloró de dolor, pero siguió elevándose hasta que estuvo tan cerca del sol que se quemaron las plumas de su cabeza y de su cuello. Pero no pudo ver nada, y finalmente, exhausto de dolor, emprendió el descenso. Cuando volvió a la estufa donde las personas lo esperaban, vieron que se había quedado sin las plumas del cuello y de la cabeza, y desde ese día no le volvieron a crecer. ¿Y has podido ver algo?, le preguntaron una vez que refrescaron sus quemaduras. No, contestó, excepto que mientras descendía, en aquel bosque de álamos, vi un montículo de tierra cubierto con las flores más hermosas del mundo. ¡Oh!, gritó Luz Azulada del amanecer, hablando por primera vez en muchos días. Amigo, ve a buscarme una de esas flores del centro de ese montículo. El buitre salió volando y a los pocos minutos ya estaba de vuelta con una pequeña flor blanca. Luz Azulada del amanecer la tomó entre sus manos y, bajando silenciosamente de la escalera, se dirigió a su casa, mientras que todos lo seguían sorprendidos. Entró a la casa, tomó una manta y la tendió en medio de la habitación, y apoyando la pequeña flor blanca en el centro, tomó otra manta y la cubrió. Luego, vistiendo un espléndido vestido de piel que su esposa le había confeccionado, con el sagrado cascabel en su mano, se sentó en la cabeza de las mantas y comenzó a cantar. Una shuna, ay, 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 shuna, shuna, ay, 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 shuna, shuna, ay, 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 ay. Buscándola, allá lejos. Cuando terminó la canción, la flor debajo de la manta comenzó a crecer. Nuevamente cantó sacudiendo el cascabel. Y la flor
continuó creciendo. Otra y otra vez cantó, y cuando cantó 4 veces, una forma humana se pudo distinguir por debajo de la manta. Una vez más cantó su canción. Ay, 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 ay. Shuna, shuna. Ay, 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 ay. Y debajo de la manta, la forma se sentó y se movió. Despacio, retiró la manta y allí estaba la dulce luna, tan bella como siempre y viva. Durante 4 días el pueblo bailó y cantó en la plaza. Luz azulada del amanecer fue feliz nuevamente y la lluvia comenzó a caer. La tierra seca se regocijó y estuvo verde nuevamente, y los cultivos en los campos volvieron a crecer. Cuando su esposa le contó lo que las brujas malvadas le habían hecho, él se enojó mucho y ese mismo día hizo un hermoso aro para jugar al makur. Lo pintó y le colocó tiras de cuero y lo decoró con cuentas. Las malvadas doncellas Maíz Amarillo vendrán a felicitarte, le dijo a su esposa, y tú harás de cuenta que no sabes dónde has estado. No debes decirle ni una palabra acerca de eso y debes invitarlas a jugar contigo. Al día siguiente las brujas aparecieron en su casa con palabras engañosas y la luna las invitó a jugar un juego. Fueron hasta el borde de la pradera y ella dejó que vieran el hermoso aro. «Oh, danos eso, amiga luna», le pidieron. Ella se negó, pero finalmente dijo: «Bueno, jugaremos al juego del aro. Yo me paro aquí y ustedes allí. Yo se los tiro y si ustedes lo atrapan antes de que deje de rodar y caiga al suelo, pueden quedárselo». Las hermanas brujas se pararon a unos metros en la pendiente de una colina y ella les arrojó el aro. Fue rodando hasta ellas y cuando lo agarraron, las doncellas Maíz Amarillo se convirtieron en serpientes. Sus lágrimas caían por sus mejillas. La luna se acercó y colocó sobre las cabezas de las serpientes polen de las flores del maíz, que aún usan los encantadores de serpientes en el pueblo para domarlas, y un puñado de harina para que comiesen. Ahí tienen el resultado de su traicionera amistad. Aquí morarán, entre las rocas y los peñascos por siempre, pero nunca las verán por las praderas y nunca deberán morder a las personas. Recuerden que son muchachas, deben ser amables. Y la luna volvió a su hogar con su esposo y estuvieron felices nuevamente. En cuanto a las hermanas serpientes, aún viven donde ella les indicó y nunca se aventuraron a irse. Aunque a veces hay quienes las llevan a sus casas para cazar ratones, ya que estas serpientes nunca muerden a las personas. Y así hemos llegado al final de otro viaje narrativo por el mundo de los indios pueblo. Espero que estas historias hayan iluminado tu día y traído un poco de la magia ancestral que aún vive en sus palabras. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos y Leyendas de América. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con quienes también disfruten de estas maravillas. Hasta la próxima fogata, donde más historias nos esperan. Que tengas un día lleno de luz y leyendas.